Muy bien, pues sean todos bienvenidos, hermanos. Paz a vosotros. Qué bendición saludarles en este día. Y vámonos a la palabra viva que nos lleva al segundo libro de Crónicas, capítulo 31. Es muy interesante porque se sigue describiendo el reinado de Ezequías. Ezequías es un rey que está muy ocupado y preocupado, o preocupado y ocupado, por las dos cosas. Porque en el santuario las cosas se estén llevando correctamente. Podemos ver en Ezequías un hombre celoso de que no olviden a Dios, que este pueblo se siga consagrando, porque lo que Ezequías quiere evitar es que solo sea un momento emocional, es que solo sea así como que la novedad de que abrieron el templo, hay que ir, ya lo vimos, y una semana más de fiesta, bueno, ahora cada quien a su casa y ya no nos acordamos más. No, Ezequías no quiere que eso pase. Ezequías no quiere que solo sea un momento único la celebración. Ezequías se quiere asegurar que las cosas estén funcionando perfectamente en el templo, que todo ya tenga un orden como lo hizo en su momento Salomón, que todo lo puso en orden. Desde David vimos que David dio indicaciones, miren, así van a trabajar cuando tengan el templo, y Salomón puso ahora sí que manos a la obra, y Ezequías, hermanos, se da cuenta de que pudiera ser que el pueblo solamente se emocione con la inauguración o solo se emocione con la Pascua y que después se olvide. Y Ezequías quiere tener la certeza de que ellos seguirán asistiendo al templo, que ellos seguirán participando del culto, que ellos no olvidarán el santuario. Pero para esto se debe organizar las funciones en el templo. Deben tener un orden, deben tener también toda una logística. Y precisamente por eso, hermanos, todo el capítulo 31 vemos cómo Ezequías organiza el culto, organiza a los levitas, a los sacerdotes, organiza la forma en la que se va a financiar, porque eso, hermano, implicaba recursos, mantenimiento del templo, que oficien, tengan los medios también para subsistir, etcétera. Así que, Carlita, podemos decir que Ezequías es un rey que sigue reformando e invitando a todos a que no olviden el pacto que han hecho con Dios. En definitiva, hermanos, Ezequías es uno de los reyes que pone en acción todo lo que este pueblo había dejado por muchos años, entre ellos la Pascua, el culto a Dios, la adoración a Dios, el que el santuario esté abierto para lo que fue construido. Bueno, en fin, hermanos, vemos a un rey preocupado y ocupado en que el pueblo se entregue en total devoción. Exactamente, sí. En total devoción a Dios. Y vemos cómo en el capítulo anterior, cómo él envía una carta invitándolos a que regresen a Dios, a que se consagren a Dios, restablece el culto a Dios, restablece la función de los sacerdotes, la función de los levitas. Pero después de la Pascua, esta celebración que ellos ya tenían 200 años en no celebrarla, hermanos, imagínense cuánto tiempo, olvidaron esto, que para ellos era algo importante, que significaba algo para ellos. Ezequías lo que hace, hermanos, es decirle al pueblo, ahora vamos a ser fieles y permanentes y constantes. El deseo de él era que el pueblo siguiera entregándose a Dios en todos los aspectos de su vida, no olvidando que Dios ya había dejado todos los mandamientos y todo lo que Dios había dejado como decretos desde Moisés para ellos, porque llegaba hasta ellos. Y vemos esta parte, hermanos, que Ezequías lo que hace es, vamos a ponerlo en acción. Lo sabemos, pero lo hemos dejado, lo sabemos, pero lo hemos olvidado y hemos ido en pos de otras cosas. Pero Ezequías muestra totalmente interés, no solo en la celebración de la Pascua, en la restauración del templo, en el culto, sino que a obedecer lo que Dios ya había dejado para ellos y para nosotros también, hermanos. Y él los motiva, digamos que los empieza a motivar para que esto funcione. Y yo creo, hermanos, que todo lo que hoy vamos a ver en este capítulo, al final de todo, de Dios es todo, hermanos. Y lo que nosotros recibimos, el mismo Dios nos los ha dado. Y aquí viene una parte bastante interesante, porque para poder mantener todas las instalaciones de un templo, el pueblo tenía que hacer algo: mostrarle a Dios con todo su corazón
algo que él siempre había, algo que Dios había establecido. Y yo creo, hermanos, que esto es hasta nuestros tiempos. Nuestras instalaciones y todos los servicios que nuestros templos tienen, pues necesitan ¿qué? Pues un funcionamiento, pero también ciertos mantenimientos. ¿Y cómo funciona eso? Y es lo que Ezequías le dice al pueblo hoy. Dios nos ha bendecido muchísimo y nos ha perdonado muchísimo, pero nosotros le hemos fallado en la fidelidad. Y yo creo, hermanos, que lo que hoy vamos a ver es la fidelidad del creyente hacia Dios. Así es, hermanos, y esa fidelidad, fíjese qué interesante está. ¿Cómo empieza? Empieza quitándose ídolos. Esa fidelidad comienza quitándose ese estorbo. Y de hecho, el capítulo 31 así inicia como una respuesta del pueblo al pacto o la alianza con Dios. Miren cómo dice el verso 1. Cuando terminó la fiesta, todos los israelitas que estaban allí recorrieron las ciudades de Judá para derribar las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Aserá. También derribaron por completo los altares y los santuarios paganos que habían en los territorios de Judá, de Benjamín, de Efraín y de Manasés. Después de eso, todos ellos regresaron a sus ciudades, cada uno a su propiedad. Fíjense el efecto que tiene este encuentro con Dios. El efecto que tiene, hermanos, como en la carta le escribí a Ezequías, busquen a Dios, acérquense a Dios, vuélvanse a Dios. Tiene un efecto. Cuando ellos experimentan a través de esas celebraciones la presencia de Dios, la cercanía de Dios, ellos terminando la fiesta, hermanos, no regresan a su vida normal, no vuelven a sus hábitos comunes, no regresan, hermanos, a lo que antes estaban haciendo. Dice el texto que recorren las ciudades y derriban todas las cuestiones idolátricas. Derribaron los altares, hermanos. Muchos de los reyes que habían pasado y habían intentado reformar al pueblo se topaban con pared, no querían quitar los altares, los lugares que estaban en los montes, porque sabían que el pueblo, hermanos, iba quizá a enojarse, iba a incomodarse, pero aquí es el pueblo, hermanos, que toma esta iniciativa. Cuánto trabajo dio quitar los altares por los reyes, y aquí es el pueblo que en respuesta a esa conversión lo hacen. Y qué hermoso es esto, hermanos, porque nadie les dijo que lo hagan. No les dijo a Ezequías, ahora vayan y destruyan los altares paganos. Ellos como iniciativa lo toman porque se dan cuenta que solo hay un Dios, que todo lo demás no lo necesitan. Y esta labor desde el sur hasta el norte la hacen, hermanos, en Judá, pero también en Efraín y en Manasés vemos esta misma actitud. Y ahora sí, hermanos, es momento de que se reorganice todo, porque a partir de ahora los que están, o el remanente del norte, vendrá al sur también a unirse en adoración. Así que Ezequías, hermanos, comienza a organizar, designa turno a sacerdotes, a levitas, comienza a revisar cómo se va a llevar a cabo los oficios, los holocaustos, los horarios, bueno, todo lo que tenga que ver con el servicio cultico, hermanos. Y algo que me encanta en el verso 3, dice que el rey destinó parte de sus bienes para los holocaustos. Esto, hermanos, es algo muy, muy hermoso, porque este rey está totalmente entregado, está decidido a darlo todo. Y sabe que si alguien me está escuchando hoy es líder, el primero que tiene que entregarse es el que dirige. El primero que tiene que ser ese ejemplo es el que lleva a cabo la labor del liderazgo. Y este rey, hermanos, no lo hace para que lo vean, por supuesto, no lo hace para quedar bien, lo hace porque él está convencido, hermanos, de que Dios merece todo. Y él es el primerito. Hermanos, él no da su diezmo, él no da su ofrenda, él da parte de sus bienes. Es mucho más para holocaustos. Y dice, aquí está, úsenlo para honrar el nombre de Dios. Y nos damos cuenta, hermanos, que aquí Ezequías se da cuenta de algo. El ser humano, es cierto que se puede hacer de ídolos imágenes, figuras, personas, pero el ser humano, hermanos, tiende siempre, o muchas veces, a hacerse de ídolo el dinero, a hacerse de ídolo los recursos materiales. Y considero, hermanos, que a veces es el mayor ídolo que tiene el ser humano. Le cuesta dar, le cuesta compartir. Y aquí, hermanos, Ezequiel le recuerda algo. En el verso 4 dice, también ordenó que los habitantes de Jerusalén
entreguen a los sacerdotes y a los levitas la parte que les correspondía para que pudieran dedicarla a la ley del Señor. ¿De qué hablamos aquí? Pues hablamos del diezmo, hablamos de las primicias. El rey les dice: ustedes, ¿qué han pasado con ustedes? Si ustedes ahora han dedicado y han abierto su corazón a volverse a Dios, han dejado los ídolos. Hay una manera también de reflejar eso, hermanos, porque de verdad lo digo, a veces el ser humano se apega tanto a lo material, que puede dejar todo, pero piensa siempre que es su trabajo. Y en el verso 5 dice: tan pronto como se dio la orden, los israelitas entregaron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite, de la miel y de todos los productos del campo. También dieron en abundancia el diezmo de todo. Fíjate cómo es esto, que ellos, cuando el rey les dice: oiga, no se olviden de esto, dice que tan pronto como se da la orden, ellos ponen acción. No hay que decirles: hermanos, les recordamos, pues que no nos está alcanzando. Hermanos, les recordamos, no tienen que pasarla así como con lástima. Dice: ustedes se acuerdan que tienen un pacto con Dios. Ah, sí, cierto, lo vamos a hacer. Y lo realizan de todo corazón, lo realizan, hermanos, con entrega. Y esto me encanta, hermanos, porque puedo recordar ahora lo que dice Pablo cuando no den con tristeza ni por necesidad. ¿Qué quiere decir? Que no den porque no hay, o no den porque ya se está gastando. Que den porque Dios ama al dador alegre. Y no tuvo que decirles aquí, Ezequías: miren que viene la luz y que los sacerdotes tienen que alimentarse, y miren que hay que pintar, y miren que... No. Él no tiene que llevarles a ese punto en donde digan: ay, sí es cierto. No. Él dice: ustedes tienen un pacto con Dios, acuérdense. Y el pueblo responde, hermanos. Responde de una manera extraordinaria, porque dice el texto que llevan en abundancia. Y dice que también en Israel pasa lo mismo en el verso 6. De igual manera, los habitantes del norte de Israel, o sea, en Israel, y los que vivían en las ciudades de Judá, entregaron el diezmo de bueyes, de ovejas, de todas aquellas cosas que eran consagradas al Señor su Dios, y todo lo colocaron en montones. Y dice el verso 7: comenzaron a formar los montones en el mes tercero y terminaron en el mes séptimo. Fíjense, hermanos, qué respuesta de la gente. Y es que esta parte, hermanos, por eso yo decía que es un capítulo de total fidelidad a Dios. Porque si ustedes leen este capítulo 31, aquí el pueblo termina de festejar la Pascua, pero Ezequías, como rey, le dice al pueblo: ya terminó la fiesta de la Pascua, ¿cómo demostrar? Y esto ya estaba dado y establecido por nuestro Dios, hermanos. Y aquí habla de una acción, y yo creo que Dios es muy claro cuando nos está diciendo: yo te voy a bendecir. Y realmente, hermanos, uno tiene que ser objetivo y reflexionar. Todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos por misericordia de Dios. Así es. Lo tenemos porque Él nos los ha dado, porque al final de Él es todo. Su vida le pertenece a Dios. Hasta ni podemos decir que es mi vida. El Dios me la dio, y en el momento que Él decida, Él termina y dice: ya te vas a un descanso, ¿no? Todo está en el control y en las manos, y ya a Él le pertenece todo. Y cuando el creyente de este tiempo acepta eso, pues no le cuesta obedecer. Y realmente, como Josué menciona, yo creo que uno de los problemas de los creyentes es el aferro a lo material. Aquí Dios nos habla muy claro: tu fidelidad. Yo puedo adorar a Dios en el templo, pero si no muestro la fidelidad, y aquí habla de los diezmos y de las primicias, este capítulo 31, por eso decía, aquí habla de la fidelidad, no de Dios hacia mí, porque Él se mantiene fiel. Pero ahora me toca a mí, y el pueblo lo que hizo es dar el diezmo y las primicias de lo que Dios le había dado. Y si usted lee con detenimiento este capítulo 31, los sacerdotes fueron a Ezequías y le dijeron: ¿sabes qué? Hay en abundancia, porque el pueblo está obedeciendo a Dios. Por eso hay en abundancia esto, porque como hay en abundancia y Dios está viendo que está siendo fiel, Dios estaba bendiciendo la casa de los israelitas. Y se dieron cuenta, cuando los israelitas empezaron a dar la parte que le correspondía a Dios, Dios estaba bendiciendo sus hogares, y por eso había abundancia en la casa de ellos y con los sacerdotes y los levitas. O sea, todo era un equilibrio. Y lamentablemente esto le cuesta mucho al creyente de estos tiempos. Hay quienes no,
Pero hay quienes sí, porque todavía tenemos en nuestra mente, es mi trabajo, yo voy, Es yo lo mío, hago, ¿no? es mío, Es mío. mi dinero, ¿por qué lo tengo que hacer? Honestamente, hermanos, todo le pertenece a Dios. Salmo 24 es muy claro Dios cuando dice, es mío todo, yo soy el Dios de todo esto. ¿Qué eres tú? Hasta tu vida es mía. Y la verdad, hermanos, podemos decir que si usted va y trabaja, es porque Dios le está dando la vida y la salud para realizar y terminar una jornada de tantas horas. Si usted obtiene un salario, es porque Dios se lo está dando para que usted supla sus necesidades, a su familia, sus necesidades personales, pero también de ahí hay una parte que le corresponde a Dios. Y yo creo, hermanos, que esta es la parte incómoda para muchos, pero para Dios no. Y siempre Dios va a estar ahí señalando algunas cosas de nuestra vida que no le agradan, ¿sí? Y si nosotros retenemos esto, pues tampoco esperemos que Dios nos bendiga, como aquí lo hizo. Aquí Dios estaba bendiciendo al pueblo porque estaba obedeciendo, estaba dando la parte que le corresponde a Dios. Y esto no, Ezequías se los dijo una vez y el pueblo obedeció. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios les estaba dando una nueva oportunidad. Dios los estaba perdonando de todo lo que estaban haciendo que habían olvidado. Y lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo pasa con nosotros. Dios todos los días nos da vida y nos da salud. Todos los días nos levanta y nos dice, estás listo para poder realizar tus actividades. Todos los días cuando sales de tu casa, Él te bendice y cuando regresas con bendición con tu familia. Tienes un trabajo, Dios te lo da. Y son de todas estas cosas que uno tiene que reflexionar. Y cuando tú lo aceptas y tú dices, ya no se te hace difícil dar esa parte que le corresponde a Dios. Definitivamente, hermanos, es un capítulo desde mi punto de vista donde Dios dice, quiero ver hasta dónde dices que me eres fiel. No podemos cuestionar a Dios de decirle, Dios ha sido infiel, nunca. Siempre permanece Él, pero el problema está en nosotros. Y cuando nosotros aceptemos que todo es de Dios, se nos va a hacer fácil obedecer esta parte. Así es, hermanos, y Carlita dijo algo muy importante, hermanos, es obediencia, porque no es aquí el intentar negociar con Dios. Señor, te voy a dar, pero consta, acuérdate que tú tienes que darme también. No, se trata de la fe, se trata de la fidelidad, que por supuesto, hermanos, hay promesas en dar, eso no podemos quitarlo, pero no lo hacemos motivados porque, como no sé cuántos hemos escuchado aquel cantito, si tú das uno, Dios te da dos, decimos a veces, ¿no? Pero no es así, no es un trato, no es que, Señor, acuérdate que me debes dos, no. Vamos a hacer negocios, es, ¿no? Fidelidad, sí nos podemos negociar con Dios, es fidelidad. Como hace rato comentaba, hermanos, a veces, ¿por qué damos? A veces no damos con la motivación correcta. Este pueblo, ¿por qué dio? Este pueblo dio porque se dio cuenta, hermanos, de la alianza que Dios ha tenido con ellos siempre, del pacto, del compromiso. Se dio cuenta que es un Dios paciente, que los ama y les daba una y otra oportunidad. Y ellos se dan cuenta, hermanos, al recordar en la Pascua cómo Dios ha sido con sus antepasados y también con ellos. Pero, y no obstante esto, hermanos, nos damos cuenta que a veces nos olvidamos del pacto que Dios ha hecho con nosotros, del amor que tiene para con nosotros. Yo no encuentro otro motivante, pero es lamentable que a veces lo que nos motiva a dar es cuando dicen en el templo, no hay, hermanos, hay que cooperar, pues no hay, voy a dar. No, esa no debe ser la motivación. Y la motivación debe ser, pues hermanos, ¿saben qué creen? Pues pues estamos en unos rojos, pues qué bueno que lo dicen porque ahora sí voy a dar. No es la motivación, hermanos. La motivación realmente debe ser la fidelidad. Dios es fiel conmigo, pues yo también voy a manifestar mi lealtad de alguna manera. Es cierto que lo hacemos con nuestra vida, pero reitero mucho esto, hermanos. Si algo batalla el ser humano, es con las posesiones, con lo material. Por eso Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Porque a veces ahí atesora la gente muchas cosas. Y una manera de saber si tenemos un ídolo es preguntarnos, ¿estoy dispuesto a dar? Si digo no, posiblemente no tenga una imagen de yeso, pero algo me está atando a lo material. Por eso el salmo que leo al principio de la transmisión habla de esto. Prefiero amar tu ley, tus enseñanzas, que amar el dinero, porque es ahí donde encuentro la verdadera riqueza, en tu ley. Y por supuesto, Dios no olvida sus promesas, hermanos. En el verso 10 hay algo que llamó mucho mi atención. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma, desde el verso 9:
Entonces Ezequías pidió a los sacerdotes y a los levitas que le informen acerca de los montones que se habían formado. Dijo, a ver, coméntenme, ¿cómo está esto? El verso 10 dice, y el sumo sacerdote Azarías, descendiente de Sadoc, le contestó, desde que el pueblo comenzó a traer sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente comida y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Nos damos cuenta, hermanos, que dice, en esos montones está lo que ha sobrado. Fíjate cómo ellos mismos dicen, desde que esto ha pasado, ha habido bendición entre nosotros. Es esta parte, hermanos, que no podemos negociar con Dios. Usted da la parte que le corresponde a Dios. A Dios no se le va a olvidar bendecirlo. A Dios no se le olvida despertarle cada mañana. Él está pendiente y está ahí, hermanos. Pero la cuestión es con nosotros, que hoy Dios nos está hablando. Hoy Dios nos está haciendo reflexionar y muestra la fidelidad tuya. Dios ahora me dice, es tu turno de mostrarte. Yo te he demostrado que soy fiel y lo seguiré haciendo, pero ahora eres tú. Y esta parte de este capítulo yo veía y digo, pues por supuesto el pueblo empezó a obedecer la ley y el mandamiento, y Dios los empezó a bendecir. O sea, no le tuvieron, Señor, estoy dando la 10ª parte. Acuérdate que no es necesario, no podemos negociar con Dios. A Dios no se le olvidan sus promesas. Y ellos sabían, hermanos, puesto que Dios los había llevado y les había dado todas las bendiciones, aún siendo ellos tercos, sí, rebeldes, infieles ante esto. Y es el ser humano, el creyente de nuestro tiempo, el ser humano, el creyente del 2023, hermanos. Tal vez no tengamos ídolos de madera o de tipo de material, pero lamentablemente hay creyentes que tienen un ídolo de papel. Y esto es triste, porque no puedes decir por qué Dios no me bendice, porque piensan que si dan, Dios no les va a faltar. Y ahí está tu fe. Ahí está tu fe y Dios no se va a olvidar, pero está viendo la intención de tu corazón. Y aquí en este verso 10 fue muy claro el sacerdote cuando fue a Ezequías, le dice, es que hay abundancia porque Dios ha bendecido al pueblo. Y hoy Dios te está recordando, si me eres fiel en esta parte, a mí no se me va a olvidar bendecirte, no te va a faltar el alimento, puesto que ¿quién da el alimento? ¿Quién hace que la tierra sea fértil para que el alimento vaya? Es Dios, hermanos. Dios tiene el control de todas las cosas. Y yo siempre le comento a Josué, si podemos trabajar es porque Dios nos está dando la vida y la salud. No más con que no tengamos salud, hermanos, nuestro cuerpo no funciona, no reacciona. Y por ejemplo, todo este tiempo que he estado en el hospital me toca subir a los pisos, a las diferentes áreas y especialidades que tiene el hospital. Y yo digo, Señor, gracias te doy porque tengo la salud y me das la vida para estar aquí en esta parte de mi trabajo. Muchas gracias, porque no sabes cómo valoro la salud que me das. Y porque veo a personas con dificultades y enfermedades difíciles, y ahí están ellos luchando en una cama. Y hermanos, realmente yo digo, Señor, eres tan grande, eres tan bueno, ¿cómo no darte esta 10ª parte, la primicia de la que tú pides? Porque me has bendecido mucho. Y este capítulo habla de eso, hermanos, nos habla a nosotros. Y aquí el ejemplo está que ellos empezaron a obedecer y Dios los empezó a bendecir. Es algo que que Dios no se olvida, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta, hermanos, tomar en cuenta esta parte. Es esta parte que nuestro Dios nos está diciendo hoy, que el dinero no sea tu Dios, porque puede ser que lo sea y no te das cuenta. Fidelidad es lo que hoy Dios nos pide, hermanos. Fidelidad, y habrá bendición en nuestros hogares. Así es, hermanos, así que seamos fieles a Dios, busquemos siempre a Dios. Yo creo que, hermanos, Dios no olvida sus promesas. Y este rey es un claro ejemplo de ello. Fíjense cómo termina este capítulo, porque en todo el capítulo lo que habla es de esto, de la fidelidad. Y habla de cómo Ezequías puso a alguien que administre estos recursos, que los reparta, que les dé orden. Todo eso tiene que ver con fidelidad, hermanos. Y el capítulo termina de una manera extraordinaria, dice el verso 20. Por eso mismo hizo Ezequías en todo Judá, actuando con bondad, con rectitud y fidelidad ante el Señor su Dios. Fíjense cómo este rey, cómo actuó con bondad. Él compartió con rectitud, hermanos, un rey ejemplar, y con fidelidad.
Este rey puso el ejemplo, ya lo hemos visto en el verso 3, dice que dio parte de lo que era suyo, hermanos. Y a este rey no le importaba, lo que quería es que se avive nuevamente este pueblo. Lo que él quería era estar bien delante de Dios. Y el verso 21 dice: todo lo que emprendió Ezequías para el servicio del templo de Dios, lo hizo de todo corazón. Eso, hermanos, me movió bastante. Todo lo que Ezequías hizo para el servicio del templo, lo movió, que hermanos, la fe, la devoción, el amor, la entrega. Y dice, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. Así es. Esta es la clave del éxito, Carlita. Así es. El ser humano está buscando el éxito ahora. Pero ¿de qué forma? ¿De qué manera? Los seres humanos y el creyente, porque nosotros estamos en esta sociedad, estamos buscando éxito en la vida laboral, muchas cosas, en la realmente. familia, en el hogar, en todo, ¿no? En lo que emprendas. El ser humano está buscando el éxito. Y el último capítulo, el último verso es muy interesante. A mí me gustó mucho porque dice: todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, lo hizo de todo corazón. Así es. De acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. Exactamente. Realmente, ¿por qué Ezequías tuvo éxito, hermanos, desde que empezó a ser rey? Porque él dijo: es Dios, la restauración del templo, el culto, los levitas, los sacerdotes, consagración, santidad, fidelidad, diezmos, primicias. O sea, él hizo un recuento de todo y dijo: va. Y por eso Dios lo bendijo. Y fue uno de los reyes con más éxito, porque Dios vio su corazón de este rey y dijo: a él voy a bendecir. Y mañana vamos a ver cómo Dios sigue respaldando a Ezequías. Exactamente. Con una batalla. Con una batalla de Laquis. Entonces vemos esta parte, hermanos, y creo que Dios es muy claro. Sí, tal vez debe de incomodar, pero no debe de incomodar, hermanos, porque Dios lo que quiere es bendecirnos. Dios lo que quiere es ver cómo me va a incomodar la palabra. Al contrario, si Dios me está hablando en esta mañana y me está diciendo: ¿sabes qué? Me estás faltando en esto. Es Dios, porque aquí en el último verso lo dice: de acuerdo a la ley y los mandamientos de Dios, por eso tuvo éxito. Si tú estás buscando éxito en tu vida, en todos los aspectos, nomás tienes que ser objetivo y ver en qué le estás fallando a Dios. Porque Dios es el que da el éxito a todos los que somos fieles, porque ve nuestro corazón y dice: a él lo voy a bendecir, a ella lo voy a bendecir, porque me muestra su corazón y porque ve ese esfuerzo y sobre todo ese valor para obedecer mi ley y mi mandamiento. Y es que esa ley y ese mandamiento es para nosotros también. Dios no ha cambiado, hermanos. Él permanece y su palabra permanece y sigue siendo igual, y es el mismo mensaje que fue para ellos, sigue siendo para nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, a que seamos fieles a Dios en todos los aspectos. Como hizo, yo me imagino a Ezequías, que habrá hecho una lista y dice: ¿qué es lo que qué tengo que hacer para ser fiel a Dios? Y ya lo dije hace un momento. Hermanos, que Dios nos ayude y que el dinero no sea un Dios para nosotros los creyentes, sino que sea un medio que Dios nos da para suplir nuestras necesidades. Pero ante todo, que sea, ahí lo dice, es para las funciones del templo de Dios. Entonces, y tengamos éxito. Si usted cree, a mí me encantó este último verso del capítulo 31, y yo la verdad siempre hago estos ejercicios y saqué a Ezequías de ahí, puse mi nombre, porque yo creo lo que Dios me está diciendo. Si le creo a otras personas con algunas cosas que me dicen, ¿por qué no le voy a creer a Dios en su palabra, que es fiel y verdadera? Así es, Carlita. Y si tú pusieras tu nombre aquí, Carlita, fíjate cómo decía, diría aquí: y Carlita emprendió todo para el servicio del templo, lo hizo de todo corazón, de acuerdo a la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. Ya se creo que a mí me gustó mucho, porque yo quité el nombre de Ezequías y puse el mío, porque yo creo, Ezequías creyó, hermanos, y mostró fidelidad, y fue uno de los mejores reyes. Así es, hermanos, así que la invitación de esta mañana, de este día, es a ser fieles a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos, en todas las áreas. Y es cierto que a veces, hermanos, no sé, pienso que nos cuesta dar, y es tanto que nos cuesta dar, que buscamos argumentos, buscamos ideologías, empezamos a buscar personas que digan que no hay que dar, para decir: ya ves, y no hay que dar. Entonces, hermanos, yo creo que no. El dar es bendición. El dar nos permite, hermanos, a nosotros también mostrarle a Dios que también tenemos esa fidelidad con Él y para Él. Yo le hago una invitación: si alguien aquí no tiene este hábito de dar, comience a hacerlo.
comience a realizarlo. E insisto en esto, no lo haga porque dijeron que falta, no lo haga porque dijeron que no hay, hágalo porque usted tiene la convicción, tiene la seguridad de que es bendición y que es una manera también de manifestarle a Dios nuestra confianza en Él. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a vivir en esa fe, en esa constancia, tanto como la del rey Ezequías como de este pueblo. Que este pueblo, hermanos, al encontrarse con Dios, quitó todos sus ídolos, incluyendo el de papel, como Carlita ha dicho, incluyendo el ídolo que muchas veces atrapa al ser humano, que se llama dinero, que se llama recursos. Dios nos libre de eso y nos haga siempre dadores alegres para gloria de Él. Que el Señor nos guarde y nos ayude en todo.